Vamos a conversar en los siguientes minutos con el gran periodista internacional muy conocido a nivel regional, periodista argentino, además sociólogo, catedrático, Pedro Brieger, autor de varios libros, columnista de importantes medios de comunicación internacional. Un gusto saludarte, Pedro, conversar a los tiempos sobre lo que está pasando en el mundo. Gracias por Lo, mi- aceptar este diálogo. Bienvenido. lo mismo digo, un gusto conversar contigo. La primera reflexión que quisiera hacerlo es respecto a lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Tú además eres columnista para CNN, poco estás al tanto, conoces esa circunstancia. Ha despertado el pueblo norteamericano después de un lamentable asesinato a un afro norteamericano, George Floyd. Pero parece que la situación se ha escapado de las manos. No sé cómo lo ves tú inicialmente, lo que ha sucedido hace algunos días y lo que está sucediendo allá en Estados Unidos. Creo que hay que tomar en cuenta que lo que sucede hoy se da en un marco muy particular, en el medio de una pandemia, y en una pandemia que ya dejó más de 100.000 muertes en los Estados Unidos y que afecta principalmente a la población afroamericana. Antes del asesinato de George Floyd en Minneapolis, habían salido varios artículos en muchos medios de comunicación señalando que el coronavirus estaba afectando principalmente a la población negra, y de hecho algunos estudios mostraban que salvo en 2 o 3 estados, el porcentaje de la población negra infectada era muy superior al promedio que representaban en cada uno de los estados, en algunos lugares triplicando, cuatriplicando la cantidad de infectados, lo que representan en la población, específicamente, por ejemplo, en Minnesota. Por lo tanto, hay que pensar en este contexto. En segundo lugar, un presidente como Donald Trump, que ha despreciado permanentemente a la población negra, por más que él en sus discursos diga que es quien más ha hecho por la población negra después de Abraham Lincoln, pero ese es el discurso habitual y grandilocuente de Donald Trump. Y por otra parte, el asesinato sistemático de la población negra, o no solamente asesinato, golpizas recurrentes, donde por lo general los policías blancos son absueltos. Y fue esto, creo yo, lo que llevó, lo que motivó a esta protesta, esa gota que rebalsaba el vaso, el 25 de mayo, cuando además fue filmado y se vio en todo el mundo lo que significaba el asesinato de este joven. Y además hay que tomar en cuenta que el policía, en primer lugar, fue dejado en libertad, no fue arrestado. O sea, se iba a aplicar la misma metodología de siempre, dejar libre al policía que mata a un joven negro. La protesta comenzó y se expandió, y como se dice muchas veces, una chispa enciende una pradera, se sabe cómo comienza, pero no se sabe dónde termina, y a veces la historia tiene estas cuestiones que no se sabe muy bien por qué en esta ocasión sale tanta gente a las calles, pero yo creo que hay una combinación de factores que lo explica. Por eso mencionaba lo del coronavirus. Esto es muy importante, hay que tomar en cuenta que acá hay una cuestión de raza, como se suele decir, y de clase. Bueno, estábamos hablando, como ha sido habitual en varios países de América Latina también, que los sectores más vulnerables han sido los menos atendidos y los más afectados, por supuesto. En Estados Unidos, además de los afroamericanos, estamos hablando de los latinos que se encuentran en primera línea y que, por supuesto, son los que más han muerto en esta pandemia. Sí, a ver, el coronavirus se puede transmitir de una mano a otra, y esa mano que contagia no se fija cuánto es la cuenta del banco de la persona que está siendo contagiada. Eso está claro, puede contagiar a todo el mundo. El problema es que la persona que se contagia de coronavirus o que puede prevenir el contagio tiene formas diferentes de defenderse, depende de su estrato social. Una persona que tiene una buena casa, buena alimentación, que puede recibir alimentación en la casa, que puede hacer su trabajo desde su hogar, por supuesto que tiene muchas mejores condiciones para defenderse que una persona que no tiene acceso a la salud, que a duras penas tiene dinero para sobrevivir, que no puede elegir demasiado la alimentación o que no puede dejar de trabajar. Y además que vive en zonas superpobladas. Uno de los argumentos que se utilizaba para el poco contagio en Suecia, por ejemplo, en un primer momento, es que en Suecia ya hace mucho tiempo hay mucha gente que vive sola, incluso gente joven, es parte de un hábito, dejar la casa a los padres, ir a vivir solas. Por lo tanto, la posibilidad de contagio era menor, se infería. Sin embargo, en Estados Unidos
en Colombia, en Perú, en Ecuador, donde las personas viven apiñadas, por supuesto que son mucho más vulnerables. Por eso el coronavirus tiene un efecto eh, multiplicador y, y negativo en las zonas más vulnerables y en la población más vulnerable en cada uno de los países. ¿Tú crees que, para volver al primer tema, tú crees que lo de Floyd marcará un antes y un después de la situación racial sobre todo? ¿Tiene alguna comparación con lo que sucedió con Martin Luther King hace muchísimos años atrás? Es difícil comparar. En un primer momento se pensó en una revuelta similar a la de 1992 en Los Ángeles, después de que justamente se absolviera a los policías que apalearon en el 91 a Rodney King. Sin embargo, creo que hay una diferencia. En este caso vemos algo mucho más extendido, no solamente la población negra focalizada como en Los Ángeles, esto se está dando en prácticamente todas las ciudades grandes de los Estados Unidos. Creo que hay una protesta que tiene a Trump como un enemigo importante. Creo que acá hay una gran diferencia respecto de lo de Rodney King en 1992 o tantos otros casos. Y, y es difícil compararlo con lo que fue Martin Luther King, porque en ese momento recién se estaban obteniendo algunos derechos políticos importantes, como ir a votar, se estaba eliminando la segregación, fue el contexto de un asesinato de una persona como Martin Luther King y otros asesinatos, por supuesto, que se habían dado, Malcolm X. Eh, no, es difícil comparar. Creo que el otro problema es que en este caso hay un reclamo en la protesta que es muy difícil que el gobierno central pueda responder de manera positiva, que es acabar con la brutalidad policial. Todo gobierno puede decir, bueno, sí, vamos a acabar con la brutalidad policial. Bien, ¿cómo se implementa eso? No es lo mismo que eliminar una ley. Cuando hay una protesta, o por ejemplo la que hubo en Ecuador el año pasado, en octubre del año pasado, bueno, se quería eliminar un decreto. Bueno, eso es algo bien concreto. Ahora, luchar en contra de la brutalidad policial sigue siendo algo vago, que sirve para protestar, pero tal vez es más difícil como para pensar en una propuesta positiva. Si bien en algunos estados se está logrando que el dinero que se le da a la policía vaya a los sectores más vulnerables en el medio de la pandemia del coronavirus, lo veo complicado, pero por ahora esto está en desarrollo, como se dice, por lo tanto es muy difícil saber cómo va a terminar. Y además estamos en un proceso electoral, no nos Claro, olvidemos, Marco, dentro exactamente. de unos meses hay elecciones. Exactamente. ¿Cuánto puede afectar esto la posición todavía de favoritismo que mantiene Donald Trump? Ahora ha sucedido algo extraño también, que la economía que venía en franco descenso, al menos el tema del empleo, parece que se recuperó levemente, y eso ha sacado a flote el presidente de Estados Unidos como un poco la respuesta a su manejo crítico de la COVID-19, de los muertos, contagiados, etcétera, pero que en la práctica él ha mencionado que se está haciendo bien, y la muestra es el parámetro del desempleo y del empleo. Bueno, está claro que Donald Trump, como representante de la derecha republicana, del Partido Republicano, de los grupos de extrema derecha, tiene un apoyo importante dentro de la población. Por eso ganó también. No, no hay que olvidarse. Trump ganó las elecciones hace 4 años. Él sabe eso, sabe que el tema económico es importante y la gran pregunta es cuántas muertes tolera la sociedad estadounidense en una pandemia. Una sociedad acostumbrada a la muerte. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Una sociedad que conoció 58.000 muertes en Vietnam de estadounidenses, no cuentan los vietnamitas para la inmensa mayoría de los norteamericanos, por supuesto, que conoció guerras en Irak, en Afganistán, que tiene cerca de 40.000 muertes por año por el uso de armas de fuego en diversas circunstancias. Entonces uno siempre se pregunta, ¿cuál es el umbral? ¿Cuál es el límite del umbral de la población estadounidense respecto de la muerte? La verdad, no lo sé. Es difícil saber cómo lo va a afectar. Cuando él salió con la Biblia en la mano, mostrándola de manera desafiante, le está hablando a su público. Sabe claramente que tiene un público que cree en la religión, que cree en la Biblia, que es un público que lo vota, necesita ese voto. Y es muy difícil pronosticar, Marco, realmente. A mí me cuesta mucho pronosticar, no suelo hacerlo. Vale la pena recordar que en la elección anterior él estaba varios puntos debajo de Hillary Clinton y lo remontó. Por lo tanto, hay que ser muy cauteloso también con las encuestas.
Vamos a nuestra región, la región que ha sido también muy golpeada por el tema de la pandemia. ¿Cómo analizas tú el manejo de la crisis de los diferentes gobiernos, mayoritariamente de corte de derecha que hay en la región? ¿Cómo analizas tú lo que ha pasado, por ejemplo, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Chile, que son los temas más llamativos para luego ir a tu país argentino? Bueno, está claro que las reacciones fueron muy diferentes, depende del contexto local de cada uno de los países. Lo que a mí me llama más la atención, poderosamente la atención, es cómo desde el gobierno de Chile y del gobierno de Brasil desoyeron lo que decía la gente experta. El gobierno de Sebastián Piñera claramente está enfrentado al Colegio de Médicos de Chile, que incluso le llevó una propuesta que el gobierno tampoco oye demasiado. Un gobierno que en un primer momento minimizó lo que estaba pasando y después reconoció que cometió errores. Un gobierno como el de Brasil, también enfrentado con la comunidad científica en su país. Me refiero a la gente que es experta en epidemiología, en contagios, en virus, en enfermedades, y lo que hizo Jair Bolsonaro, más allá de hablar de una gripecita en un primer momento, fue no tomar en cuenta lo que estaba diciendo la comunidad científica. Esto es raro. Además de los cambios de ministro, ¿no? Porque recordemos que en el caso de Brasil, Bolsonaro echó a dos ministros de salud. En el medio de la pandemia, echó a dos ministros de salud por diferencias y ahora tiene un ministro de salud que en realidad ni siquiera es médico, que es un militar y rodeado de militares. Eso es lo primero a mí me llama mucho la atención respecto de lo que pasó. Y después las reacciones diferentes respecto del discurso, ¿no? Del cuidado sobre la población. Desde un primer momento, Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, planteó que lo más importante era salvar vidas. Y la Argentina lo está haciendo bastante bien en ese sentido. Si lo contraponemos con Ecuador, por ejemplo, con las imágenes de ataúdes en las calles de Guayaquil y el porcentaje de muertes en Ecuador o en Chile es muy superior al porcentaje de muertes que hay en la Argentina. Acá claramente hay una diferencia de actitud, por supuesto. Tú puedes analizar también el comportamiento de los medios de comunicación en estas circunstancias, medios de comunicación que se han acostumbrado ya, por ejemplo, a este tipo de entrevistas, que han dejado las sedes de las radios, de los canales, de los periódicos, que han migrado a sus propios dominios para un poco enfrentar esta nueva realidad, esta nueva crisis, una crisis también que ha obligado a ciertos medios al despido de muchos periodistas, al cierre incluso de medios de comunicación. ¿Cómo analizas tú el tema mediático en la región? Bueno, la región es muy amplia, no es lo mismo la realidad en Ecuador que en Guyana, México o la Argentina. Creo que habría que analizar cada caso por separado. Sí es real que hace ya varios años que hay una tendencia a ir a plataformas digitales. La reunión que nosotros estamos teniendo, la entrevista que estamos teniendo, ya se viene haciendo hace tiempo. Lo Ujú. que pasa es que la pandemia le dio un impulso muy fuerte a una herramienta que ya estaba siendo utilizada. De hecho, yo dirijo un portal de noticias que nació hace 7 años como plataforma digital y con teletrabajo. Nodal no tiene una oficina de trabajo, las personas trabajan desde sus hogares, desde un primer momento, y te estoy hablando de 7 años atrás. El problema creo que mayor lo tienen los medios de comunicación tradicionales, periódicos impresos, radios, televisión, que tuvieron que adaptarse a la nueva realidad. Los diarios vienen enfrentando un problema muy serio con las plataformas digitales ya hace bastante tiempo, porque el diario en papel que yo puedo leer en la mañana en Guayaquil, por ejemplo, si recibo el Comercio o el Telégrafo o cualquier otro diario en la mañana en Guayaquil y yo abro el periódico a las 8 de la mañana, ese periódico es viejo. Ujú. A las 8 de la mañana en Guayaquil ya son las 10 de la mañana en Buenos Aires y ya son las 3 de la tarde en Madrid. Entonces, cuando yo abro el diario, el periódico en Guayaquil o en Quito a las 8 de la mañana, estoy leyendo noticias muy viejas. No me sirve. Ahora, esto es anterior a la pandemia. Por eso, ¿qué hago yo? Bueno, entro a la plataforma digital, no solamente del Comercio, del Telégrafo o de cualquier otro periódico, sino que voy directamente a la prensa madrileña Ujú. y al instante puedo ver lo que está pasando. Bueno, esto es un problema que se ha generado ya en los últimos años para los medios de comunicación
impresos tradicionales, que por eso cada vez actualizan más su su página web, está claro. Y las radios también, las radios y la televisión también, porque tanto la radio como la televisión hace años atrás se basaban básicamente en la información que llegaba de los diarios, y eran noticias viejas. Esto es levantarse a las 7 de la mañana y escuchar que alguien en un programa de radio me lee las noticias del diario de ayer, no me Ujú, sirve. claro. Y además, Eh, además servían sí, estos diarios como referencia de los temas que debías tratar el día siguiente o el mismo día, de noticias que sucedieron ayer. exactamente. Por eso digo, esto es un problema anterior a la pandemia. Lo que se ha multiplicado es el trabajo desde el hogar, lo que también representa un problema para muchos medios de comunicación de cómo mantener una plantilla tan numerosa, muchos trabajos que se están reconvirtiendo, está claro. Las nuevas tecnologías ya hace tiempo que demuestran que se puede trabajar de otra manera, lo que representa un problema, yo digo, para el periodismo tradicional, no tanto para las nuevas plataformas, porque justamente las nuevas plataformas nacen actualizadas. Yo decía en la entrevista anterior que tuvimos con Jorge Gestoso la misma pregunta respecto al futuro de los medios. Él decía que los grandes medios, las grandes corporaciones se van a mantener, por supuesto, especialmente en Estados Unidos, las grandes cadenas que sirven al status quo. Es evidente que pese a la crisis económica se van a mantener, pero los medios pequeños, los medios medianos pueden desaparecer, porque además hay una grave crisis económica que impide que exista publicidad o recursos un poco para mantener esos medios. ¿Cuál es tu criterio? La verdad no lo sé. Si algo que no se puede predecir es el futuro. A mí no me gusta hacer pronósticos. Puedo ver tendencias. Yo no puedo asegurar que los medios pequeños van a desaparecer, porque las nuevas plataformas permiten que medios pequeños trabajen con mucho menos gente. Esto también hay que tomarlo en cuenta. A ver, vuelvo al ejemplo que yo mejor conozco. Nodal no hubiera podido nacer 15 o 20 años atrás, porque hubiera tenido que nacer en papel. Y Ujú. hacer un portal sobre América Latina y el Caribe en papel hace 15 años o hace 20 años hubiera costado fortunas para distribuirlo en toda la región. Imposible. De hecho, hubo algunas experiencias de diarios regionales. El mismo GDA, eh, Grupo Diarios de América, ¿no? Sí, pero eso no pertenece a una misma empresa, son grupos que se unen. Ya. Pero hubo experiencias de unos diarios, por ejemplo, el Reverendo Moon empezó con una cadena de diarios en varios países con el mismo nombre para tratar de difundir sus ideas, y la verdad no sé si alguno de esos todavía existe en papel, y en su momento tenían mucho dinero para poder hacerlo. Hoy lo que uno puede ver en algunas regiones son medios de comunicación a través de portales de noticias que pueden sí aparecer en varios países al mismo tiempo, pero son portales de noticias, porque son mucho más baratos, obviamente. Por eso decía, hace 20 años Nodal no hubiera podido nacer. Nodal nace justamente con plataforma digital, con una redacción muy pequeña, que le permite trabajar y difundir lo que está haciendo en toda la región. Esto en televisión es muy costoso también. Las radios no tienen el mismo éxito. Creo que hay pocas radios, no lo sé, tal vez lo sabés mejor que yo, creo que hay pocas radios que tienen a nivel regional una influencia regional, valga la redundancia. No sé si hay alguna radio, la verdad, creo que no. Creo que las radios siguen siendo productos muy locales, que por lo tanto una radio en Ecuador no es escuchada en la Argentina y una radio en la Argentina no es escuchada en México, para tomar algunos ejemplos. Pero un diario de la Argentina sí puede ser leído en México, y un portal de noticias chileno puede ser leído en El Salvador y visitado, porque además puede tener material audiovisual, cosa que obviamente los periódicos no tienen. Por lo tanto, creo que acá hay cambios importantes, pero que la verdad me cuesta mucho decir a dónde se va, porque mucha gente que hizo pronósticos hace varios años se demostró que era equivocada. Por ejemplo, hubo gente que pensaba que todo iba a pasar a Facebook, Ujú. que el periodismo del futuro iba a ser en Facebook. Bueno, ahora hay algunos que piensan que Facebook ya murió. ¿Por qué? Porque representa solamente a un grupo etario determinado, porque las personas mayores de
40 años se conectan a través de Facebook, pero las personas menores de 20, 25, 30 años se conectan a través de Instagram. Y hay plataformas novedosas que surgen. Entonces, es tan cambiante porque tenemos una tecnología tan desarrollada, tan avanzada, a diferencia del pasado, que realmente es muy difícil saber en qué plataformas vamos a trabajar. Hace 10 años el WhatsApp no existía. Cuando Nodal nació, al poco tiempo pusimos un botón de WhatsApp que permitiera difundir los artículos publicados en Nodal por WhatsApp. Pero prácticamente no había ningún medio de comunicación que tenía el botoncito de WhatsApp. Nosotros ya lo teníamos porque nos dimos cuenta que era una forma de compartir artículos a través del WhatsApp. Bueno, hoy creo que prácticamente todo medio de comunicación lo tiene. Por lo tanto, hay una evolución muy rápida, muy rápida. Creo que nos supera, nos vemos superados por la velocidad de la tecnología también en nuestro trabajo. Y en esta circunstancia que vive el mundo por la pandemia de la COVID-19, estamos hablando de una nueva realidad, lo que vamos a acostumbrarnos a eso con el distanciamiento, entre otras cosas, no va a ser lo mismo, pero el trabajo del periodista, de los medios de comunicación, ¿tendrán cambios radicales o se mantendrán? No lo sé. Me cuesta opinar porque no sabemos cuánto tiempo va a perdurar el tema de la pandemia, no sabemos cómo serán las relaciones humanas después de esto. Eh, no lo sé. No, la verdad no tengo respuesta, creo que es parte de la incertidumbre en la que vivimos. Volviendo al tema de la geopolítica, tú que conoces como experto internacional, ¿cómo miras esta escalada entre China y Estados Unidos, esta situación que atraviesa y que al mundo en algún momento lo mantiene de pelos en punta? Estamos hablando de las grandes superpotencias del mundo que dependen la una de la otra, es decir, no puede una estar sin la otra. Pero se está hablando, Trump tiene una serie de declaraciones bien complejas y China responde inmediatamente. ¿Cómo miras tú esta relación? A ver, en primer lugar, todo lo que dice Trump hoy hay que leerlo en clave electoral, absolutamente todo. Todo respecto de China, respecto del coronavirus, respecto de las protestas, respecto del Partido Demócrata, todo hay que leerlo en clave electoral. Él quiere ganar la reelección en noviembre. Por lo tanto, cuando acusa a China de ser responsable del coronavirus, lo que está haciendo es tratar de evadir responsabilidades respecto de cómo él se manejó. De hecho, continúa diciendo que gracias a mí hay solamente 100.000 muertos, si nos hubiéramos manejado como otros países, citó a Brasil, por ejemplo, tendríamos 2 millones de muertos. Bueno, algo incomprobable, por supuesto, y además tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. Ujú. Pero focalizar la responsabilidad en China es muy hábil por parte de él, porque lo que hace es quitarse responsabilidades. Lo otro tiene que ver con un juego geopolítico de potencias, de avance tecnológico, de avance chino en varias regiones. De eso no cabe la menor duda, y de disputar la hegemonía de Estados Unidos. La diferencia, creo yo, es que Estados Unidos tiene una política muy agresiva, que es parte de su historia de 200 años, y China, que tiene una historia milenaria, hay que recordarlo, tiene la paciencia milenaria. Ujú. Por lo tanto, no están obsesionados por vencer hoy a Estados Unidos ni demostrar hoy que son la primera superpotencia. Nosotros a veces no lo estudiamos en América Latina, pero China fue una potencia dominante hace más de 2000 años y durante mucho tiempo. Esto también hay que recordarlo, con avances de todo tipo, incluso tecnológicos, para la época, por supuesto, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que en China hay mucha paciencia, pero también hay que tomar en cuenta que China se le planta. Esto es cuando Estados Unidos dice hay violaciones a los derechos humanos en China, China inmediatamente responde y dice hay violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos. Algo que muy pocos países se atreven a hacer. Muy pocos países. Muy pocos gobiernos se atreven a cuestionar lo que hace Estados Unidos o criticar, por ejemplo, la represión actual. Esta represión en cualquier otro país hubiera merecido inmediatamente un comentario sancionador por parte del gobierno de los Estados Unidos, que opina sobre lo que pasa en cualquier lugar del planeta, y muchos gobiernos seguramente hubieran censurado. Bueno, tomemos un caso concreto. Luis Almagro, secretario general de la OEA, recién hace pocas horas mandó un comunicado
o citando o retuiteando a la vicepresidenta de Costa Rica que criticó la situación en Estados Unidos, pero durante prácticamente 7 días no abrió la boca. Y permanentemente señala lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Bolivia o en otros países. Entonces, ¿por qué tarda tanto? Bueno, esto va más allá de Luis Almagro. ¿Por qué tan pocos gobiernos condenaron la represión y el asesinato en Estados Unidos cuando lo hacen, cuando sucede en otros estados? Bueno, porque es Estados Unidos y nadie quiere pelearse. China sí. Cuando Estados Unidos saca su informe anual de violaciones a los derechos humanos en el mundo, desde China sacan un libro blanco de violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos. No se quedan callados. Y eso tiene que ver con una postura milenaria de comprender que ha habido muchos imperios como el estadounidense que perduraron siglos y después desaparecieron. Porque en Estados Unidos creen que su imperio es eterno. Pero Estados Unidos existe hace apenas 200 años, muy poco tiempo. China hace mucho más, Japón hace mucho más, Rusia hace mucho más, Irán hace mucho más, la historia turca hace mucho más. Por lo tanto, Estados Unidos, el imperio persa, sí. Por lo tanto, Estados Unidos se enfrenta a culturas milenarias que saben lo que es el tiempo y que han visto pasar a muchos imperios en la historia. Lo que pasa es que en nuestra vida, la tuya, la mía, la historia es corta, Ujú. muy corta, como mucho un siglo. Claro. Pero la historia no está construida en base a tu vida y la mía. La historia tiene miles y miles de años. Y eso en China lo saben perfectamente. Más de 2.000 millones de años, ¿no? Eh, Sí, por ahí. es un poco de Ahora, tiempo. ahora, ¿tú cómo miras el tema de Venezuela con un presidente Maduro que se mantiene pese a todas las presiones? Le pusieron un presidente autoproclamado, reconocido por Estados Unidos, por 50 países además, la mayoría de países europeos. Pero ¿cómo miras tú la situación de Venezuela? Eh, yo creo que en Venezuela la oposición siempre se creyó mucho más poderosa de lo que es. Nunca pudieron aceptar al chavismo, trataron de derrocarlo inmediatamente apenas asumió, porque hay que recordar que Chávez asume en enero del 99 y en el 2002 hubo un golpe de Estado, apenas 3 años después. Hay sectores muy importantes de la derecha venezolana que nunca estuvieron dispuestos a aceptar al chavismo. Lo que no pueden comprender o se niegan a comprender es que el chavismo es un verdadero movimiento popular, les guste o no, lo es, y que tiene profundas raíces populares porque le dio a mucha gente lo que no tenía antes, no solamente dignidad, sino la posibilidad de acceder a salud, a educación. Mira, yo cubrí las elecciones que ganó Chávez en el 98, diciembre del 98. Había muy pocos periodistas internacionales en Caracas, ¿eh? No éramos muchos. Ujú. Muy poca gente miraba lo que estaba pasando en Venezuela. Y yo recuerdo que cuando llegué a Venezuela, una de las cosas que más me impactó fue la pobreza. La pobreza en Venezuela no es un invento Chávez. La pobreza es anterior a Chávez. Chávez lo que hizo fue darle algo de dignidad a una parte importante de la población que no tenía nada. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Chávez construyó, Chávez como persona, pero es el gobierno, por supuesto, ¿no? Chávez le construyó un medio de locomoción a la gente que vive en los cerros de Caracas para poder bajar y subir varias veces durante el día, que es un metrocable, o un cable carril, metrocable, como lo llamen, similar al que hay en Suiza para ir a esquiar. Bueno, y eso Chávez lo hizo para la gente más pobre. De la misma manera que se hizo en Medellín. No es un invento del chavismo. En Medellín también gobiernos de centro derecha entendieron que la gente que vive en los cerros necesita poder bajar de manera digna. Y no solamente caminando, que después no pueden subir. Bueno, lo hizo el chavismo. Eso era anterior. Cuando Chávez gana las elecciones, uno de los grandes temas en ese proceso electoral fue el dinero que se robaron los partidos tradicionales del petróleo, del aumento del petróleo en la década del 70, de la Venezuela saudita. ¿A dónde fue ese dinero? En los bolsillos de la gente más rica del país, de una pequeña porción de la población. Se hablaba del 70-80% de la población en condiciones de pobreza. Y el chavismo lo que hace en 20 años es, a su manera, tratar de darle lo mínimo indispensable a la gente para que no se muera de hambre. Esto es algo que la derecha se niega a reconocer.
por su visión ideológica, por supuesto, por sus intereses económicos. Han tratado de derrocar al chavismo muchas veces y fracasaron. Y fracasaron porque el chavismo es un verdadero movimiento popular y no se cae de la noche a la mañana. Creo que este es un problema de la oposición. También es un problema del gobierno del chavismo, no reconocer muchas veces que la oposición también representa hoy sectores importantes de la población y también de sectores pobres. No creamos que solamente los sectores más ricos apoyan a la oposición en Venezuela. Pero claro, también es verdad que el chavismo ha sufrido un golpe de Estado, bloqueos, muchísimas dificultades para poner en pie al país, un país además que depende del petróleo, que es un problema muy serio. Pero, pero las negociaciones que se están llevando adelante ahora en plena pandemia entre el gobierno y sectores importantes de la oposición, lo que permite visualizar es que existe la posibilidad de algún tipo de acuerdo, de algún tipo de acuerdo. Soy muy relativista con la frase que utilizo, justamente digo algún tipo de acuerdo, porque tampoco sabemos exactamente a qué acuerdo se puede llegar, porque hay sectores muy radicales dentro de la oposición que tienen como único objetivo derrocar al chavismo, derrocar a Maduro. Bueno, la tesitura de Guaidó, que fracasó. Ujú. Ahora, tu punto de vista también, y ya estamos cerrando este diálogo, tu punto de vista respecto a lo que ha significado la persecución a líderes políticos de izquierda en Bolivia, Evo Morales, en Ecuador, Rafael Correa, en Argentina, a Cristina Fernández. ¿Cómo miras tú la situación, aunque todavía se mantiene en algunos países, pero cómo miras tú lo que ha pasado en estas circunstancias y lo que, bueno, no te gusta hacer pronóstico, pero de todas maneras lo que podría suceder más adelante? Por ejemplo, en Ecuador el próximo mes tendremos elecciones, estamos ya a menos de 10 meses del proceso electoral, pero El mira próximo tú, año. sí, exactamente, el próximo año, pero mira tú cómo analizas esta situación. A ver, nuestras naciones nacieron en su momento de la independencia con un poder económico, un poder político, un poder mediático y un poder judicial que respondía a los intereses de las clases dominantes que construyeron esos países. Por lo tanto, los poderes judiciales siempre estuvieron al servicio del poder económico y del poder político y del poder mediático. Iban de la mano, ¿no? Ahora bien, hoy en día es difícil concretar golpes de Estado como lo hubo en el siglo pasado, cuando los militares salían a las calles en numerosos países, derrocaban gobiernos, cerraban los parlamentos, prohibían partidos políticos, asesinaban y desaparecían gente a mansalva. La realidad cambió. Hoy es bastante más difícil. Entonces la persecución política viene desde otro lugar. Viene desde un poder judicial que, como dije antes, siempre sirvió a los intereses de las clases dominantes hasta el día de hoy, y que en muchos países no fue modificado. O sea, no fue modificado de raíz. De la misma manera que no fue modificado el poder económico, el poder diplomático y tal vez en cierta medida el poder político. Esto es, hubo gobiernos progresistas que accedieron al gobierno. La pregunta es si accedieron al poder. Y desde el gobierno pensaron que podían modificar muchas cosas. Pero para modificar muchas cosas a veces hay que hacerlo de raíz. Y uno es el Poder Judicial. Un Poder Judicial que, ¿en qué país de América Latina no hemos escuchado que un ladrón de gallinas va preso y un ladrón de guante blanco sale libre? ¿Por qué el ladrón de gallina va preso? Porque no tiene un abogado, porque no tiene plata para pagarle un abogado. ¿Por qué un ladrón de guante blanco sale libre? Porque tiene un bufete de abogados y tiene dinero para pagar para poder salir en libertad. Lo simplifico, pero esto es algo que cualquier persona en América Latina puede identificar. ¿Por qué? Porque los poderes judiciales respondían a determinados intereses de clase. Hoy esos poderes judiciales son un arma política fundamental para sostener a estas clases dominantes, para sacar del juego a Rafael Correa, a Lula da Silva, a Cristina Fernández y a otros casos que podemos mencionar. Entonces, la utilización de lo que hoy se llama lawfare es real y viene acompañado, por supuesto, de un poder mediático gigantesco, que tampoco en esencia, en la mayoría de los países, se ha modificado. También eso hay que tomarlo en cuenta. Pedro, te agradezco mucho por atendernos en esta oportunidad y por conversar sobre diferentes temáticas de la región, de lo que está sucediendo en el mundo. Un gusto, como siempre, estar contigo.
Gracias a Pedro, muy gentil. Y a ustedes también, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.